Buenas noches, soy Percibicho Salvatierra y estamos nuevamente en Libertad Bajo Palabras, siempre bajo la señal de Radio Miraflores Televisión, para comentar los principales incidentes de la semana en torno a la coyuntura política, pero eso ya ha devenido, francamente, durante los últimos años, según comentarios de puras minucias, aún para los más connotados académicos y periodistas del país. Yo mismo he escrito libros de miles de páginas sobre esas materias, tratando de dar una profundidad mayor a lo que corresponde al debate público, sobre todo cuando se dio la circunstancia del bicentenario, pero no se avanza en ninguna parte y de ninguna forma, sino para que cada grupo que está en conflicto solamente pretenda tener la hegemonía de lo que se está narrando, de lo que se está historiando en el momento. Entonces se llegan a las más extremas tergiversaciones y a la propagación de todo tipo de mentiras y al encubrimiento de datos y todo para orientar el mejor sentido que se le puede dar a su propia idea de lo que debería estar pasando. Poca gente ve lo que está pasando realmente en el país, sino que ven lo que a ellos les sirve, como se ha dado en el curso de estos últimos gobiernos y sobre todo en razón de las, por supuesto, lamentables pérdidas que se dan cada vez que hay una protesta, es que hay una manifestación explícita de parte de cierta izquierda de que estas muertes son hasta necesarias. Ahora último, se dice por unos comentarios de la congresista Sigrid Bazán, ¿cómo es posible que estén buscando esto y la gente le hace bullying, contraataca, confronta? Pero es un discurso real. Y ahí no se ha dado tergiversación del que ha extraído ese fragmento de un discurso que además tampoco tiene unas connotaciones más profundas, ¿no? Dicho esto, para quienes se pueden dar la molestia de evaluar las características del discurso y de las ideas que tiene Sigri Bazán, que no llegan a ningún lado, en ningún momento. Entonces, de igual forma, en el sentido de tergiversaciones, se hablaba de la renuncia, o de no de la renuncia, sino del cese de funciones en el canal del Estado al periodista Carlos Cornejo. Y entonces medio mundo, que no se preocupa absolutamente en averiguar lo más mínimo, llegaban a darle su solidaridad, que es una ridiculez empezar una solidaridad de esa manera, por eso todavía es esa parte, ¿verdad? A darle su solidaridad, a manifestar que cómo es posible que se dé una censura estatal y que estamos ante una dictadura. Como yo lo he dicho en reiteradas ocasiones y también en los artículos que publico semanalmente en Libertad Bajo Palabra en la web, eh, esa situación de tergiversar y de mentir y de deformar la realidad y decir vivimos en una dictadura es completamente un exceso que solamente le sirve a la gente que así lo propala. No es algo real. Tina es un personaje que está absorto en una doblez tremenda, lo ha demostrado en su último mensaje presidencial, que apercibía al Congreso para que de una vez se dé el adelanto de elecciones, si no ella misma iba a hacer un propio proyecto para tales fines, y, y se comparase todo ello a lo que había dicho antes, en el tiempo de las elecciones, es decir, cuando ella estaba en campaña, que inclusive salía vestida como una purimeña y todo lo demás, y que estaba con el discurso típico de Perú Libre, y quien en estas circunstancias se podría considerar valioso que ha hecho un viraje ideológico, pues no ha habido tal, es simplemente un acomodo muy oportuno, ¿no? Para ella, pero nada más. Entonces, la situación es que de esa vez a esta parte, todo lo que se ha venido discutiendo, tanto por cuenta de ella como por cuenta del Congreso, ha acabado soslayando la circunstancia que en teoría las redes sociales y según mucha gente, el pueblo entero estaba pues criticando, enardecido por las muertes, que por supuesto son totalmente injustificadas por el momento. Además que, bueno, no se saben tampoco las circunstancias específicas de cada una de ellas, que eso se tendrá que ver también en su momento. Y ahí hay un punto que quiero conversar más adelante, pero que es que como la mayoría de periodistas tienen una formación muy deficiente, inclusive retomando al caso de Carlos Cornejo, insisto, hay una formación tan deficiente que no conoce lo más mínimo de lo que corresponde a la disciplina jurídica. Entonces se les ocurre hablar cualquier cosa y la verdad que las cosas no son así.
por ejemplo, lo de Carlos Cornejo, y que decía hace un momento que mucha gente se solidarizaba y todo lo demás, al fin de cuentas, era de que su contrato de locación de servicios con IRTP y TNP se terminaba el 31 de enero. Entonces prácticamente él ha aprovechado este último día que tenía en esa institución en la que no le habían comunicado que le iban a dar una renovación ni nada, o sea, digamos, estaba en una situación incierta y aprovechó para mandarse su parte y para ponerse del lado de la prensa caviar, de la prensa de izquierda, todo lo demás, la prensa ONGera también, IDL, que es una desgracia, pero ahí están, ¿no? Propagando sus cosas. Con lo que, como siempre en este país hay que decir, pero no por eso significa que la derecha pueda ser mejor. Por eso yo digo, si uno es un intelectual o uno es un periodista, y si uno tiene suficiente fuerza y criterio y capacidad de razonar, lo mínimo que se puede hacer en este momento es estar contra todos los frentes, porque ninguno admite un raciocinio en favor de ellos. Pero sobre todo ahora, cuando hay protestas, cobra preeminencia y preponderancia las posiciones de izquierda. Y vamos a evaluar eso poco a poco, pero reiterando lo de Carlos Cornejo. Carlos Cornejo dijo, entonces acá se sabe de que pase lo que pase, esto lo ha matado un policía y todo lo demás. Primero decían, ya fuera lo de Carlos Cornejo, primero decían que había sido una bala. Después salieron los pronunciamientos, los manifiestos de la entidad de salud correspondiente, diciendo que había sido un objeto punzocortante. Se empezó a teorizar que piedra. Por supuesto, ahí se admiten diversas posibilidades que podrían haber sido los propios marchantes o podrían haber sido ternas infiltrados, ¿no? Que se hacían pasar por marchantes o por último también los policías, pero ¿qué objeto que te dispara la policía? Entró la variable de la bomba lacrimógena. Pero aún así, ese hecho francamente era aislado, porque el lado donde se había dado la caída de este individuo era un lado donde estaba la prensa y donde no había ninguna gresca. Toda la gresca y toda la confrontación, completamente indebida además, de los marchantes contra la policía, no tenían nada que ver. O sea, hubiera sido hasta más razonable que se vaya por el otro lado. No había ninguna razón para lanzar un proyectil hacia el lado donde lamentablemente perdió la vida este individuo, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba con la gente de ese momento? Que si uno se atiende a un criterio jurídico, sobre esas circunstancias no se puede aseverar nada concreto hasta que no estén acabadas de un modo extenuado, exhaustivo, las indagaciones correspondientes de la Fiscalía. Entonces, ¿cómo es posible que el periodista afirme ya gratuitamente que aquí se sabe que lo ha matado un policía? Esas son cosas que poca gente se preguntan. Claro, si se lo preguntan desde el otro lado de la ideología que propugna este tipo de tergiversación de realidad, solamente se llega a un empantanamiento y a un cruce de epítetos totalmente negativos, de dicterios, de agravios, de injurias, pero no se llega a un entendimiento de lo que verdaderamente está pasando. Entonces debe ser difícil para una persona promedio que no está involucrada en estos asuntos y que no tiene un conocimiento de las investigaciones periodísticas ni de las precisiones que corresponden en términos jurídicos a todas estas circunstancias, un enredo total. Es un enredo total. Pero francamente, a nivel de redes y a nivel de la academia, y a nivel de los intelectuales, a nivel de todo esto que es una desgracia, predomina el enseguimiento, ¿no? La ceguera del tipo que los lleva a firmar todo este tipo de sandeces, inclusive Carlos Cornejo ha incidido en la última transmisión que hizo de su programa de televisión nacional. Ahora, aquí, independientemente ya del propio devenir de las protestas, que ya se ha comentado la gravedad de la toma de carreteras, de aeropuertos, que sí se inciden delitos, hay prácticas que no tienen por qué generalizarse a toda la población marchante y manifestante, pero que son verdaderamente actos de terror, que no es el terror senderista o marretista, pero sí es una incidencia prácticamente extorsiva contra la gente. Eso debe señalarse, pero no bajo la estupidez de decir, bueno, entonces esto es un terruqueo y
y solamente lo hace la derecha bruta de chorada, todo ese tipo de cosas que están fuera de lugar, porque siempre se han sabido encubrir para todo tipo de actos de violencia, siempre de la izquierda. O- y debo repetir, o sea, la derecha lo ha hecho también de buena gana en caso de dictaduras cuando se ha aplacado a sindicalistas y a gente que estaba dentro de estas coordenadas del pensamiento socialista, ¿no? Particularmente ahora que el APRA ha tomado su inscripción, es decir, que ya puede participar en sucesos electorales. Habría que recordar pues la tremenda enemistad y la oposición que hubo entre el aprismo y el comunismo durante la década del 30, 40, 50, 60, prácticamente casi medio siglo, en los que se da una oposición tremenda y que no viene la oposición solo del momento que el APRA pues hace el viraje hacia esta apertura de Haya al capital extranjero y digamos ya la apertura de esta ideología de Haya de la Torre hacia una contemplación más pragmática y cerebral de la economía, ¿no? Que da una apertura al libre mercado. Muy de acuerdo con las proposiciones de avanzada, de vanguardia de la izquierda europea, como la socialdemocracia alemana y todo lo que encierra, engloba, implica el pacto de Bad-Godesberg, que por supuesto, y yo puedo dar fe, lo he conversado con comunistas que han tenido relevancia en los años 60, buena persona dentro de todo, como Juan Cristóbal, que me confiesa que el pacto de Bad-Godesberg no lo conocía absolutamente para nada. O sea, que es algo que por ahí, por supuesto, manejan de repente algunos especialistas en ciencias sociales o en estudios de ciencia política, pero los militantes, ni siquiera entre los más intelectuales, tienen una interpretación cabal de ese momento que fue muy importante porque era eh, espacio, ¿no? Y esta circunstancia en la que esta izquierda europea, muy avanzada, estaba relegando el marxismo puro hacia donde correspondía, que es un anaquel de una teoría muy, muy, muy fuera de sitio y que es valiosa como método, pero eso, digamos, ya requeriría de unos ahondamientos que ahora no corresponden y daba apertura a lo que se estaba demostrando que rendía amplios beneficios para la gente y para la sociedad, aun cuando uno pueda tener una perspectiva, digamos, más social de lo que corresponde al ejercicio de gobierno, pero era esta apertura del libre mercado. Ahí la Torre la tuvo en, casi en el mismo momento, o sea, supo leer esa circunstancia, no como los marxistas peruanos que seguían enfocados en los dictámenes que venían pues prácticamente a imponerse rajatabla desde Moscú y luego a partir de la revolución cultural china y quizás algo antes, ya venían de Pekín, ¿no? Y es cuando se instaura el maoísmo como una fuerza singular dentro de la izquierda peruana. Entonces, este recuento ideológico, histórico, es importante porque particularmente nos muestra que la izquierda permanece completamente encerrada en el pasado y de espaldas a la realidad. Y lo poco que quieren aprender del presente siempre para equivocarse. Y retomando la crítica a las protestas, que por supuesto que hay el derecho constitucional a protestar y a participar en política de bueno, diferentes modos que no solamente son electorales, que es importante señalarlo, correcto. Pero estas protestas hace tiempo que se han salido de todo marco legal, con los atentados que muchos minimizan y que quieren llevar a los extremos de ver una oposición entre la vida de los marchantes, que claro, que han sido ultimados y que hay que ver en su momento cuáles son las circunstancias de cada caso y si se ha dado un homicidio o un uso desproporcionado de la fuerza. Quienes han incidido en la comisión de esos delitos tienen que responder y hay que aplicarles todo el peso de la ley, pero viendo la circunstancia correspondiente, específica, en la que se demuestre el ejercicio abusivo de la fuerza, porque es muy diferente atentar contra una multitud de marchantes que van pacíficos y echarle balas, es por supuesto un crimen que no lo habría hecho ni Hitler, o por lo menos no lo habría hecho Hitler con el pueblo alemán, ¿no es cierto?
Entonces, ni el mayor desgraciado de la historia podría actuar así contra su pueblo. Entonces, es un exceso, si se han matado a los marchantes de una manera, hay que evaluar cada circunstancia. Y por supuesto, quienes van a responder son los policías que están directamente involucrados, si es que se prueba, como estoy diciendo, la autoría en estos delitos, ¿no? Y cómo no, los superiores jerárquicos que hayan facultado o facilitado, si es que se ha dado ese tipo de conductas, con el visto bueno para tales ataques a la población. Pero hay que precisar cada circunstancia, porque es obvio, y creo que cualquiera lo puede entender, lo estoy explicando de una manera que lo podría entender un niño de 6 años, ¿no? Que es el ideal de todo tipo de explicación para llegar al gran público. O sea, que la policía no tiene derecho a defenderse, pues que la policía no tiene también parte de representación con el Perú. Ahora hay gente que verdaderamente roza la imbecilidad que dice, ¿cómo lo quisiera ver a la policía así con los marcas, con los narcos, con los extranjeros, la gente que se porta mal? La policía ha demostrado que cuando quiere hacer las cosas, las hace muy bien y aplaca a cualquier clase de delincuente. El problema son los malos policías que trafican y se coordinan y reciben coimas y sobornos de los grandes delincuentes, ya sea para no intervenirlos o para incluso intervenir a las bandas rivales, como se ha visto en un montón de sitios, inclusive como se sabe en Trujillo, el Escuadrón de la Muerte y las bandas de acá y de allá, que ya en este momento no es importante mencionar los nombres de ellas, pero son cosas que todo el mundo conoce y que inclusive se publican libros, ¿no? Pero juega de ficción, de no ficción. Entonces, falsos documentales, o algunos lo llevan al plano de hacerlo novela, pero son cosas conocidas. Entonces, ese es el problema. No que la policía no tenga la capacidad de enfrentarse a estos delincuentes. Y por último, cuando se van contra los delincuentes y por ahí a algunos se les pasa la mano, pareciera que más les preocupa la vida de los delincuentes que la de la gente de la policía. Por supuesto que en teoría vale lo mismo, pero habría que atender cada función social y las características de cada circunstancia en la que se están dando las acciones que se van a aplicar, que no lo hace prácticamente nadie. En el periodismo, que es un desastre, en general no se ve ese tipo de ecuanimidad para poder evaluar las cosas. Ahora, volviendo al tema de la protesta. A la protesta se le ha tratado de dar un tipo de sentidos que son extraños, ajenos a ella, que están imbuidos de una suerte de prédica reivindicacionista, milenarista de los pueblos del sur, que siempre hay esa orientación en el sur, y que el desplazamiento y el desprecio del resto del país sobre esta zona, que de alguna forma es cierto, porque es diferente comparar, digamos, a un ciudadano promedio del norte, cholo, o indio, lo que ustedes quieran, un ciudadano cualquiera, un ciudadano del sur. Definitivamente son prácticamente dos mundos tan distintos como son los mundos que representan las novelísticas de Ciro Alegrí y de José María Arguedas, por escoger dos autores representativos, ¿no?, del indigenismo y que tenían visiones muy diferentes de las realidades que habían conocido. Por supuesto, con el hiperdramatismo de Arguedas en términos que a las plañideras de izquierda le encantan, y con la severidad y la épica, incluso la alegría y dureza que tienen los personajes de Ciro Alegría, que por supuesto es inmortal, ¿no? Pero que nos sirve para entender muy bien, así a grosso modo, las grandes diferencias que existen entre las poblaciones del norte y del sur. Y en todo caso, como decía, y retomando la línea de la justificación que puedan tener las protestas, aquí los móviles de las protestas y están en cuanta pancarta se pueda hallar, que son básicamente la renuncia de Dina, la convocatoria a Asamblea Constituyente, que sería verdaderamente el 10º círculo del infierno, agravaría la misma imaginación de Dante, que concibió solamente 9 círculos en el infierno, establecería un círculo 10º, horrendo para el país. Y no solo por la experiencia catastrófica de Chile recientemente, sino por las propias condiciones que han llevado a esta prédica de la oportunidad y del daño inmediato, coyuntural,
en las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Pero en eso vamos a detenernos en un momento. Entonces, como decía, básicamente estas son las líneas esenciales de la protesta, más eh, este exceso de pretender que Castillo sea suelto y que además sea repuesto en la presidencia. Ese tipo de salvajada, por ejemplo, la proclaman y la proponen tranquilamente en los medios de protesta. Y claro, quienes tienen un elemento más sistemático de crítica al modelo económico y al establishment y a la sociedad tal cual la conocemos, que por supuesto que tiene dificultades y es inequitativa, se ha visto en la pandemia, pero que es perfectible. Y quien se sabe mover y se esfuerza puede hallar un modo de vida mejor que bajo una coordenada de tipo socialista, que es lo que mucha gente pretende que está en la izquierda, ¿no? Entonces, decía, estas son las características de las proclamas que encabezan las marchas. ¿Por qué no se detiene la gente a contemplar y a criticar si estas propuestas de cambio son justificadas e importantes? No lo son. Dina, en todo caso, si se comprobara que es la responsable de estos 60 muertos de la protesta, digamos que por comisión o por omisión, tanto como si ella los hubiera mandado matar o por no haber sabido impedir que los maten bajo su guardia, bajo su gobierno, podría hacerse responsable y se podría dar mérito a que renuncie. Pero esto es posterior al inicio de la protesta. O sea, cuando arranca la protesta, esa circunstancia no existía, porque Dina es totalmente eh, rechazable, es cuestionable, no tiene ninguna categoría para ejercer ninguna clase de cargo público, mucho menos de la presidencia de la República, pero bueno, mucha gente enajenada prefirió a Castillo y todo lo demás, votaron, con lo que otra vez siempre hay que hacer ahí un matiz. O sea, la candidatura de Keiko era también una desgracia, pero ¿por qué la gente tiene que resignarse a tener todos candidatos tan deplorables? Y yo considero que es por la falta de conocimiento político y por una total ignorancia. Hay un analfabetismo político pleno. Por ejemplo, yo escribí varios ensayos negando apoyo a cualquier esa candidatura, era prácticamente un veto, pero tendría que haberse sumado la ciudadanía y establecer que como estos candidatos son indeseables, tiene que darse un nuevo proceso electoral, que era lo que correspondía porque son un desastre. O sea, siempre la gente está atendiendo un mal menor, entonces, ¿cómo no van a buscar luego elementos para irse en contra de estos gobernantes de ocasión si verdaderamente se entiende desde el propio proceso electoral que son males? O sea, ya se debe dejar de votar por un mal, salvo que se sea pues totalmente anarquista y todo lo demás, se considere que todo el que va a ejercer la presidencia de la República pues está del lado del mal y de la opresión y que hay que confrontar al poder de todas maneras, ¿no? Que también es una insensatez tremenda, porque es un romanticismo que no implica y que no tiene realmente ni ningún grado de compromiso real con el manejo de los asuntos públicos, en el nivel que puede tener cualquier ciudadano que es la representación a partir de sus propias células constitutivas de vida social, es decir, que parte de su barrio, su cuadra, el distrito y así progresivamente. Y ahí iría, antes de ahondar en las otras propuestas de la protesta que están fuera de lugar, en la característica que me indica y que la gente debería entenderlo. ¿Qué hace la gente del sur marchando siempre contra el gobierno central si son completamente una tragedia y un desastre las administraciones del sur, de Puno, de Huancavelica y todo lo demás? O sea, si Puno tiene un alto índice de ingresos por contexto de cánones, es decir, ¿por qué se da una inversión tan pésima de su propio presupuesto? O sea, acá tengo algunos datos numéricos
bueno, lo puedo obviar, pero o sea, cualquiera puede ir a revisar los indicadores del MEF acerca de cómo es que se dan las ejecuciones presupuestales de los gobiernos regionales del sur. Y la verdad que son tan negativos que al término de cada año fiscal hay una gran reversión de un capital que no se ha podido manejar. Entonces la culpa es siempre del gobierno central, es decir, si esta ciudadanía, a quienes no les digo que tengan derecho a protestar, que yo lo he hecho interrumpidamente años de años, pero he hallado que hay unas formas mejores para tratar de llegar al meollo y al corazón de los problemas que tiene el Perú, que son la reflexión y sobre todo la pedagogía política. Es decir, esta gente, ¿por qué no ve de resolver los problemas de sus propios eh, espacios más cercanos, de sus gobiernos locales y regionales? ¿No? ¿Por qué no? Luego tenemos, por supuesto, el elemento ridículo, volviendo a la clave de esta protesta, que sería la represión de Castillo. Si se ha demostrado que Castillo es un desastre, que es un ignorante, acá nadie lo está choleando ni lo está despreciando por esa condición. ¿Qué más quisiera uno que salga pues un cholo hermoso, inteligente, brillante, un Benito Juárez aquí en el Perú? Se tuvo a Toledo, que fue una cosa horrenda, porque hizo un gobierno regular, pero él estaba pues completamente imbuido de un acomplejamiento bárbaro, ¿no? Y aparte impostaba la voz todo el tiempo, eh, cantaba algunas canciones de los Gaitán Castro, porque en fin, parece que este muchacho también había tenido esa afición en el extranjero, pero nada más. No había ningún entendimiento importante del Perú por cuenta de él, y se perdió pues esta oportunidad de tener un gobernante, digamos, de la raza de bronce, prácticamente un indígena, ¿no? Que tuviera pues un alto desempeño que hiciera que la gente se sienta honrada de tener a un peruano tan, tan característico, oriundo, pero con capacidades importantes, que no las tuvo Toledo y que desde luego no las tiene Castillo ni las tendrá jamás. Entonces, el discurso de la izquierda es que a Castillo se le ha vituperado, se le ha execrado, cuestionado, porque hay un gran racismo en contra de él. Es algo completamente falso. Habrá, por supuesto, algunos energúmenos que por una cuestión de desprecio racial eh, humillan a Castillo, pero la verdad que él no tenía ninguna posición para nada. ¿Cómo es posible que la gente pueda llegar al extremo tan insensato de brindarle el apoyo a un hombre con unas características que no le sirven pero ni para regentar el oficio más humilde? Entonces, ese tema de la reposición de Castillo es, por supuesto, una estupidez, pues. Entonces nos queda el tema de la Asamblea Constituyente. Muy bien. ¿Y cuáles son las grandes críticas a la Constitución del 93? Yo he sido crítico pleno de la Constitución del 93 cuando estaba en la universidad, y no ha cambiado mi posición respecto de la Constitución del 93. Pero no hay oportunidades para realizar los cambios. En realidad, la Constitución del 93 ciertamente nos ha dado los beneficios y las prerrogativas que han podido sostener al Perú en el curso del presente siglo, pese a los malos manejos de prácticamente todos los gobiernos que se han dado, inclusive dentro de los mismos estragos que causó la pandemia, o sea, la estabilidad brindada por el Banco Central de Reserva, y el equilibrio y la buena gestión del Ministerio de Economía y Finanzas, aun cuando es, digamos, más o menos conservador, propició que el Perú tenga sostenibilidad macroeconómica de un modo perenne, y eso ha evitado que estemos en situaciones mucho más graves de las que ya se han padecido, porque ha habido por lo menos criterio y equilibrio dentro del manejo de las arcas públicas, de las finanzas públicas, por cuenta de estas instituciones que he mencionado. ¿Qué cosa quiere la gente en la izquierda sino tumbarse lo poco de bueno que se ha logrado en el curso de estos años? Que por supuesto, yo creo que no se puede llegar ni siquiera a discutir que en el sector salud hay que hacer una redistribución de fuerzas e ingresos para que la entera totalidad de la población pueda disfrutar
tal cual está escrito en la Constitución, el derecho universal a la salud, pero de una manera que verdaderamente se pueda dar un cauce real a lo que está dispuesto en el cuerpo de la Constitución y que en ese sentido no necesita de ningún perfeccionamiento. Y es más, siendo que el artículo 3 es una cláusula abierta que comprende todo tipo de derechos, que aun cuando en estén consignados en los artículos anteriores, el 2, pues que tiene esa diversificación vastísima, que no solamente deberíamos conocer a los abogados y los que se especializan en el ámbito del derecho, sino la ciudadanía entera, que no debería costarles nada leer una constitución. Entonces, el artículo 3 da apertura a una diversidad ilimitada de derechos que se pueden ir teorizando conforme vayan surgiendo en el futuro hasta que se acaben los tiempos. Lo que no quiere decir que la Constitución 93 deba convertirse en una Constitución pétrea, no. Puede variarse y se está variando, es más, la están variando en demasía por los caprichos de cada desgraciado que llega a tener una participación en el Parlamento. Ya se han acostumbrado a variar la Constitución, bueno, ya de unas formas que son completamente nefastas y negativas. Muchas veces ni siquiera el propio Tribunal Constitucional puede llegar a un enmendamiento de toda esta situación. Pero bueno, entramos a otro problema, porque dentro de las coordenadas de analfabetismo jurídico, aún dentro de los propios predios del Poder Judicial, hay pocos jueces que se atrevan a hacer un ejercicio de control constitucional difuso, que es algo que conocemos los abogados, que es, participa del modo en que se ha configurado el control constitucional en nuestro país, que tiene, como no, la corporación concentrada en el TC, pero también tiene esta diversificación dada por el control constitucional difuso, que cualquier juez puede aplicarlo, pero tiene que hacer un gran trabajo hermenéutico, ¿no? Una proposición filosófica y una estructuración de un pensamiento importante que pocos se atreven o que pocos también pueden cubrir, siendo honestos, porque hay una pluralidad de documentos judiciales pues, que están completamente exentos de motivación y que constituyen, por supuesto, causales de escrito de nulidad, porque, bueno, la falta de motivación pues es una cuestión tremendamente cuestionada y que tiene esa sanción de advertir la nulidad de los documentos que presenten esta falta de motivación, que es una garantía constitucional también que engloba el debido proceso. Y por supuesto el derecho a la defensa desde la perspectiva que todas las resoluciones que se puedan dar contra algún partícipe de un proceso tienen que estar pues justificadas, argumentadas, si no, devienen a una arbitrariedad total. Entonces, estando en esa circunstancia, se piensa que la constituyente es la gran panacea. Le digo, respecto de los derechos fundamentales, prácticamente nada. La cuestión económica, ¿qué quieren hacer? ¿Quieren entrar a que el Estado regule o que el Estado participe como empresario de diferentes sectores que corresponden al Ejecutivo? Eso es una completa desgracia. No se va a decir que el sector privado es más honesto que el público, jamás. Cuando hay millones de juego, la honestidad francamente pasa a un lugar muy subalterno en prácticamente la totalidad de las personas. Esa es una visión pesimista, en realidad habría que ver eh, un porcentaje, una data, un estudio, alguna pormenorización numérica que nos dé un dato muy concreto, pero es una aproximación personal. Yo veo que hay gente honesta que se ve en la situación. Administrar grandes fondos y ahí es que entra verdaderamente un dilema y no todas las personas pueden superarlo como manda la ética. Ya esa es una cuestión de una experiencia que puede tener cualquiera. Debería que ser más honestos también con las cosas que vemos, que pasan en la realidad. Entonces, estando en esta circunstancia, no se podría hacer una variación en ese sentido. Recordemos las experiencias de gobiernos en los que las empresas públicas participaron, bueno, de los grandes desfalcos. Se dice que en el primer gobierno de Ana la gente se cargaba ministerios enteros, se armaron grandes fortunas. Igual bajo Belaunde, ¿cómo no?
también bajo el mismo Velasco. ¿Cuánta fortuna de cuántos militares se dieron de la nada? O sea, de la nada no, sino del manejo de las empresas públicas. No hay que ser tan cínicos. Hay que ver las cosas como son. En ese sentido, con la cuestión de la constituyente, incluso apartándonos del caso chileno, viendo el modo en que razonan los que están a favor, vemos que no tienen ningún ejercicio de razón. Por ejemplo, yo escribí en la tarde unas respuestas breves a un individuo que me estaba escribiendo en las redes sociales, estando a favor de la constitución, y decía, pero primero, las cualidades de los eventuales congresistas, asambleístas, ¿no? Las cualidades de los incidentales asambleístas no serían demasiado distantes de las cualidades de los congresistas actuales, de los congresistas de los últimos años, es decir, que estarían completamente absortos en una ausencia de cualidades positivas por donde sea que se les vea. Eso ya debería constituirse un riesgo suficiente. Y si eso ya lo es, pues nada lo va a hacer. Porque no tenemos ni partidos ni intelectuales, y se ve en los medios periodísticos, y se ve en los medios académicos, que son pseudoacadémicos, de gente que se compra absolutamente cualquier estupidez como discurso, y nada más. O sea, no tiene ni siquiera ningún criterio esclarecedor de nada. O sea, y son tan ciegos como el más iletrado. Ese es el riesgo primordial. O sea, la categoría de la gente que estaría en la constituyente. Siendo que en este mismo momento conozco muy buenos elementos políticos, digamos, de mi generación, pero que no pueden participar tampoco ni siquiera en los procesos electorales, sino que participan de diferentes tipos de partidos, porque hay una serie de superposiciones completamente nefastas dentro de estos propios partidos. Sobre eso no voy a decir ahora, comentado en su momento y tengo escritos y ensayos, así que se podría ver en la web o viendo en mis libros en otro momento. Entonces, aquí el punto fundamental es que la Constitución no es el problema. Y si fue un problema por el orden ético y moral, a quien correspondía darle un estocazo, una estocada final, mejor dicho, era a Paniagua. Paniagua estúpidamente borra la firma de Fujimori, pero más bien deja la Constitución del 93 y allí dejó este tremendo caballo de Troya, porque pese a que no le dio los méritos positivos que a fin de cuentas acabó teniendo la Constitución del 93, sobre todo en razón del presente siglo, luego del gobierno de Paniagua, era que dejó a esta Constitución como el mayor legado del Fujimorismo. Entonces ya no es solo que los Fujimoristas a quienes tanto se han combatido, yo mismo los he combatido y los combato incluso ahora mismo, es, pero también se puede conversar con toda la gente, si es que ese fuera el escenario ideal de cómo llevarnos si tuviéramos los ciudadanos completamente el mínimo de educación política para llevar las cosas adelante, ¿no? Pero bueno, yo digo, Paniagua deja la Constitución del 93 y permite y consiente y faculta que el Fujimorismo se mantenga como una fuerza política viva e importante. Porque a Keiko le basta pasar algunos años, hacerse un poco más madura y encabezar un movimiento que, claro, lo recrea ella, bueno, es el único mérito quizás que tiene, que lo ordena Fuerza Popular, pero totalmente amparada en el legado del padre, ya sea en la lucha contra el terrorismo, que tiene matices, que la izquierda en parte también lo odia por eso. ¿Cuánta gente dentro de la izquierda pues va a terminar de distanciarse y de romper con Sendero o el MRTA si es algo que les encanta? O sea, lo sabemos quienes hemos estudiado todos estos procesos y quienes conocemos a toda esta gente. O sea, pueden disentir y criticar como lo hacen por cuestiones estratégicas, pero no por cuestiones de fondo. Hace poco se vio que salía Antauro Humala, que es terrible. Mira, tuvo un comentario acertado, dijo el APRA, el partido de derecha, que eso admite matices y elementos polémicos, y la izquierda, Sendero Luminoso, que es una desgracia, es abominable, pero la izquierda nunca llegó a constituirse ni a hacer lo que llegó a hacer Sendero. Porque si ya que está con la prédica y la lucha armada todos los años 60 y 70, y en los 80 buena parte de intelectuales estuvieron del lado de Sendero en el primer momento. Y todo el mundo se justifica, bueno, no se sabían las matanzas, no se sabían los exterminios que hacían, todo lo demás.
claro, porque atentaban contra el pueblo, se entraban contra los oligarcas o contra gente que tenía dinero, o que estaba en una posición ideológica distinta, ahí tendríamos que ver que muy pocos dentro de la izquierda se habrían manifestado en contra. Hubo, claro, el caso de Henry Pi por ahí, que armó su propia línea, luego que se distancia de Barrantes, pero aún así, ¿no? En todo caso, ahora mismo recordando al LAPRA, quizás el único partido que en su momento tuvo las condiciones para llevar a cabo una revolución fue el APRA en los años 30 y 40, pero bueno, no se animaron, o se animaron y acabaron mal por no tener una coordinación adecuada con el mismo Ayala Torre. Pero igual, ese es es un tema para desarrollarlo más extensamente en otro momento. En todo caso, volvemos al tema de la Constitución. Digo, ese era el gran momento de realizar el cambio constitucional, que inclusive hubo unas propuestas muy alturadas de Bayer Riestra o de Borea Odría acerca de retomar la Constitución del 79, poniendo en ejercicio el famoso artículo 307, ¿no? Eh, que dotaba de todas las credenciales y facultades a cualquier ciudadano en las condiciones de reponer a la Constitución y hacerlo. Y punto. Pero estaba el tema de la seguridad jurídica y todos los conflictos, que a fin de cuentas, ¿para qué nos ha servido? Ese era el momento. La responsabilidad fue de Paniagua. Paniagua, en su medianía, consideró que debía realizarse un proceso que acá al Perú nunca le ha importado realizar ninguna clase de proceso fluidamente democrático, porque si ahora no se tiene un conocimiento de la política por parte de la población dentro de un rango promedio, en esa época tampoco. Y se dejó a Toledo, y por supuesto era de Falco sobre de Falco, y no les interesó hacer nada. Hubo un desarrollo, como no, en el Congreso, en las comisiones de Constitución, y creo que hay hasta dos proyectos en ese sentido, pero que no se viabilizaron. Eran unas reformas totales de la Constitución, pero no se dieron. Y luego guardaron el sueño de los justos y los injustos hasta la fecha, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con esa propuesta constituyente? Ya se ve que por el tema de la categoría y las características de los eventuales candidatos a los puestos de la Asamblea Constituyente no habría gran distancia con los congresistas actuales, que no tienen ningún entendimiento más que el de sus propios intereses y del de la gente que los ha puesto en esa condición, que no son sus votantes, sino quienes han pagado sus campañas. Y hay gente, hay inversionistas de lo más diverso, y se podría hablar, especular, gente de las peores extracciones de la sociedad, minería informal, del narcotráfico, traficante de terrenos, terrible. Imagínense lo peor, y van a tener su participación. Bueno, ya ni se diga tampoco bien de los altos mandos de quienes manejan la economía nacional, que también tienen su propia línea de intereses. Entonces yo digo, si esta situación de la Asamblea se diera con la gente que tiene acceso al Congreso en este momento, verdaderamente sería una cosa horrenda, porque el poder de la Asamblea Constituyente es absoluto, es el poder constituyente originario. Eso sería concentrar demasiado poder, prácticamente en proporciones ilimitadas. Eso sería peor que darle un arma de destrucción masiva a una manada de monos. Si hace ese con un mono con metralleta, es una cosa lamentable y peligrosísima. Acá le ponemos un arma que hace volar ciudades enteras a unos monos con categoría y unas características todavía inferiores a las de un mono promedio. Entonces ya nada más puede ser más riesgoso. Acá lo que está en entredicho y el problema de fondo es la sociedad peruana. La ausencia de referentes políticos e intelectuales de primer orden que puedan orientar a la población y que además gocen de la simpatía del pueblo y que tengan participación en los medios grandes, ¿no es cierto? Y que tengan pues llegada a través de todos estos espacios a la gente, para que la gente pueda verdaderamente orientarse, que hay gente que ya ha estudiado y que tiene claras cómo son las cosas y ve cuáles son las alternativas. Y por último, o sea, la Constitución del 93, pese a las críticas que se pueden hacer, o sea, puede dotar de todo tipo de facilidades y de beneficios a la población, dependiendo de cómo es que se interpreta.
y de cómo es que se busca un entendimiento desde ella. Pero acá ha faltado, más que nada, una perspectiva de ejecución gubernamental. Entonces, ese es un problema de voluntad política, de voluntad de gobierno. El problema está en quienes ejercen el poder político y el poder dentro de los medios periodísticos e intelectuales. Entonces, no es un problema constitucional. ¿Y esto cómo hacemos para explicárselo al pueblo marchante? Que no es salir ni burlarlo de sus condiciones precarias de entendimiento, sino advertir que deberían estar más educados, pero tampoco podemos endilgar esa responsabilidad de la educación completamente al Estado, que sí estaría de acuerdo y que es idóneo que el Estado pueda facilitar una educación de la mejor calidad para toda la gente. Estoy completamente convencido y tengo pruebas en todos los sentidos que hay grandes talentos que se desperdician en este país porque no tienen una orientación adecuada dentro de sus colegios y dentro de los medios en los que se están desarrollando. Totalmente de acuerdo con esa posición, que es un dolor tremendo y que ha caracterizado al Perú por décadas y décadas, con el otro correlato que quienes han esforzado y han buscado orientar al país generalmente han acabado mal, políticamente, intelectualmente, que además el pueblo parece no reconocer nada a nadie, excepto a quienes tienen un matiz caudillista, ¿no? Aun cuando se hayan propasado contra todo tipo de libertades. Por ejemplo, el Fujimori, que a la fecha goza de una popularidad importante y que vive en el corazón de mucha gente a la que de alguna manera lo tocó, por su ignorancia, quizás, por su propia conveniencia, también, pero vive allí, porque llegó a su pueblo, los atendió, se robó millones y mató a toda clase de gente, pero lo recuerdan. Y eso es lo que auspició que Keiko tenga una posición durante estos últimos años. Entonces, con esa constitución se queda lo que acabo de decir, no habría más vuelta que darles. Fíjense ustedes lo que está haciendo el Congreso en los últimos días, jugando con la posición de adelanto elecciones o de quedarse hasta el fin del mandato como debiera ser. O sea, porque prácticamente ya a este gobierno y este Congreso, las protestas y sus muertos, que son lamentables y dolorosos ya independientemente de cada circunstancia, que eso se ve desde la relevancia y la gravedad de una sanción jurídica sobre cada una de esas muertes. Pero en general son circunstancias lamentables para cualquier peruano que ama su país, que aprecia o que tiene pues en alta estima a sus compatriotas, ya sea porque esas muertes han debido a una violencia enajenada, arbitraria de parte de las fuerzas del orden, o porque se han dado de una manera quizás justificada para las propias fuerzas del orden que se han defendido de agravios y de que es tremendo, que los hemos visto también en todo tipo de sitios, aun cuando ya no ha habido balaceras en contra de este tipo de agravios contra las fuerzas del orden, simplemente por estar encaminados por unos desadaptados que se han servido de la ignorancia de esta gente para orientarlos a este sentido de inmolación que no tiene nada heroico y es doblemente lamentable. Entonces, ante esta circunstancia, lo que corresponde a la gente es ya realizar tipo de desarrollo político y personal a partir de las células más cercanas a su propio entorno. El resto es simplemente formar parte de una esquela de románticos y de salvajes que no tienen ningún entendimiento de nada que sea distinto a su propia ceguera. Entonces, la realidad nacional, que es lamentable y condenable como pocas veces en los últimos tiempos desde todos los extremos, no puede verse sometida a los fueros de estas dos tendencias. Hay que pensar por encima de esta dicotomía y hay que procurar para el país un entendimiento político. Pero este pueblo, que puede ser ignorante en este momento, tiene que buscar las condiciones para autoeducarse. Y lo tienen al alcance de un clic en cualquier celular, en cualquier smartphone. Ya no son tan caros siquiera como otros momentos que bien,
Entonces, en este momento final del programa, ya se han escuchado las principales críticas que se pueden establecer contra la protesta, contra las propuestas y la plataforma de ideas en confrontación que están disponiendo los marchantes, y sobre todo la cuestión de la necesidad que sería convocar una asamblea constituyente en las condiciones que tiene el país, no solamente por el grado de conflicto, sino sobre todo por el grado de precariedad en los medios políticos e intelectuales, para que haya una caterva de ciudadanos que puedan ser los constituyentes de primero. Porque nosotros, si vamos a hacer unas constituyentes que entra toda clase de gente, verdaderamente eso es un exceso de populismo, de demagogia, que no corresponde, que puede participar en una constituyente cualquiera que tiene una instrucción importante, que ahora la puede tener cualquiera a través de internet, a través de un celular, si no tienen una computadora o una tablet. Si quieren estudiar, si quieren entender, el pensamiento es muy sencillo. Y hay elementos para que aprendan la lógica formal, el esquema de la argumentación, interpretación de textos básicos y punto. No se necesita ser un gran hermeneuta tampoco, ni un filólogo, ni un lingüista, para que se dé un pensamiento adecuado. Entonces, ese ejercicio de pensamiento es lo que debemos buscar. Y te se les digo, si las críticas a la Constitución son que por el manejo del marco económico están fuera de lugar, porque si quieren atentar contra lo poco de bueno que se ha hecho en los últimos 30 años, no se les puede prestar importancia. Lo que hay que buscar es dar remedio a las partes que no se han cubierto, pero que no son fallos de la Constitución en sí, que por supuesto que es perfectible, y que en algún momento se debe dar una asamblea constituyente, pero cuando haya la clase de individuos que ya he descrito. Y entonces le decía, esa condición no es tanto por la propia Constitución, sino por los elementos que ejecutan las políticas públicas y las leyes y todo lo demás. Entonces es un problema más de voluntad política y de ejercicio gubernamental que un elemento constitutivo de la propia Constitución, ¿no? Entonces no tiene nada que ver. Por ejemplo, dicen que es una batalla perdida del socialismo, porque el neoliberalismo Fujimori se impuso, pero fue un esquema liberal que también lo estaba proponiendo Vargas Llosa en su momento. Y que claro, luego dicen de que no fue el esquema exacto que había propuesto Vargas Llosa. Pero eso es pues, una minucia de algunos expertos en economía. Y ya, puede ser. Pero la idea general estaba planteada de este orden liberal, que tenía que realizar pues unos ajustes a el exceso inflacionario pues, que se había dado en el gobierno de García, otro montón de problemas que había que contener y reencauzar por vías diferentes para que la economía pudiese reflotarse y pudiese darse la transformación que se dio, con elementos muy perniciosos, ¿cómo no? Prácticamente, por cuenta de Fujimori, que eso sí es una crítica que debe permanecer en la historia, en la subasta de las empresas públicas. Algunas se fueron prácticamente a precio de regalo y con amplios beneficios que deberían ser sancionables para los casos en los que se cometieron. Pero bueno, esa es una historia larga y eso está bien. Por ahí dicen que es el paraíso de la impunidad tributaria. Habría que ir con matices ahí, ver cómo se entiende el tema de la precariedad laboral, dicen también, en una gran muestra de ignorancia, porque la precariedad laboral se da desde una cuestión estrictamente sociológica. Hay una precariedad laboral en los hechos, pero el derecho y el sistema normativo peruano de ningún modo facultan la precariedad laboral, ni de la Constitución, ni en el entramado legislativo y normativo derivado de la Constitución. La nueva ley procesal del trabajo, bueno, que tiene varios años, etcétera. Lo comentaré brevemente ahora, aunque no es nuestro propósito, por supuesto, ahondar en material jurídico. Lo haremos en su momento, porque también Libertad Bajo Palabra, a partir de la fecha, va a hacer ahondamientos en el campo mismo de la vida de la población, que es el mundo del derecho. El derecho que está en todas partes, y bueno, tenemos que dar también una instrucción, una pedagogía desde el derecho. Lo haremos en su momento y por el día de hoy lo haremos brevemente en un espacio.
que añaden el saqueo de nuestros recursos por diversos tipos de concesiones. El elemento del saqueo de recursos es una lacra, pero no es achacable a la Constitución, sino que es una responsabilidad de quienes ejercen el gobierno sin tener ninguna clase de criterio. El único remedio contra este saqueo de recursos indiscriminado es que quien esté en el ejercicio de gobierno cuente con las condiciones intelectuales y de carácter para que sea verdaderamente un estadista y no un perverso pobre diablo ahito y absorto en su propia malicia egoísta, o un bonachón bien intencionado y solidario que desde su propia posición ideológica acaba siendo igual de desastroso porque está completamente apartado de la realidad. Entonces se requiere una condición muy distinta, y que es la que acabo de mencionar. Inteligencia y carácter para realizar buenos acuerdos y convenios y concesiones y para defender al país en todo momento como guerreros que debemos serlo, por nuestra patria, por nuestros compatriotas, sino que a estas alturas hay gente ridícula que le parece que hablar de patria y de este sentido, de este espíritu nacional es algo que sobra. Es como que hubiese una gran vastedad de apátridas en este territorio peruano, que es algo que no nos merecemos los peruanos, y que es algo que tenemos que cambiar, y tenemos que desarrollar esa identidad para poder defenderlos, si no nadie más lo va a hacer, y van a seguir llegando todo tipo de caraduras al ejercicio de poder, a servirse ellos, su familia y sus bandos, y que el resto de la población se pierda en la miseria y en la ignorancia. Eso sí hay que combatirlo. Pero el combate ya les he comentado que tiene otras aristas y otras condiciones de desarrollo. Sobre el tema tributario, ciertamente hay casos que se dan en exoneraciones tributarias que son completamente inadecuadas, sobre todo respecto a algunas nacionales, pero por otro, eso es algo que se puede combatir, pero no se necesita un cambio constitucional para ello. Luego, dentro ya del esquema constitucional y de las normas tributarias vigentes, no solamente son grandes beneficiarios los grandes millonarios, también lo son los individuos de ingresos medios o quizás bajos, se puede considerar, pero que tienen amplios beneficios, como sabe cualquiera con un sentido de responsabilidad mínimo. Por ejemplo, cuando se ven las exoneraciones de las retenciones correspondientes del impuesto a la renta, si los ingresos de estas personas, que es la renta de cuarta categoría, ¿no? No han excedido los 43.313 soles en el curso del año de observación, como ha sido dispuesto en la normativa para este año 2023. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Otro asunto tributario. No es que las deudas tributarias no se impongan a las grandes empresas. Hay grandes empresas a las que se les ha atribuido una tremenda deuda tributaria. El problema es la ejecución. Y no se les ejecuta, ¿por qué? Porque hay grandes acuerdos bajo la mesa, o hay las grandes componendas políticas, ¿no? Los arreglos ahí subrepticios, pero nada más. Eso, independientemente de la ideología de cada uno, siempre puede darse cuando no existe ninguna categoría en el ejercicio del gobierno. Y cuando hablan de precariedad laboral, que comentaba hace unos instantes, es decir, la precariedad laboral existe en los hechos, aún en entidades públicas. Lo he visto, lo he constatado, gran eh, número de individuos que trabajan en algunas instituciones públicas han sido terceros, por ejemplo, hasta hace algunos años. Por favor. Entonces, este tema de la precariedad laboral, desde la perspectiva jurídica, es algo que solamente cabe en la fantasía socialistoide de algunos enfermos. O sea, no hay nada que tenga un correlato con la realidad. El sistema normativo laboral vigente es absolutamente favorecedor para el trabajador, incluso de modo excesivo. O sea, pedir más sería prácticamente buscar el ahogamiento de los empleadores, de los inversionistas, que uno no tiene derecho también a gozar beneficios, uno está realizando inversiones y está corriendo el riesgo de ser empresa. Son cosas que la gente se tiene que poner a pensar. No se puede asimilar y atribuirse tan sencillamente que las cosas están como están y que hay una gran precariedad laboral. Dicen, hablan completamente sandeces y no se les confronta todo lo que se debe confrontar. Entonces aprovechamos este paso para realizar esta confrontación y que debiera extenderse a todo tipo de espacio de debate.
se dé un debate. Entonces es así que quedan establecidas algunas directrices acerca de qué es lo que se puede entender por este falso momento constituyente y por esta necia recurrencia a solicitar una asamblea constituyente, incluso como un gran móvil de estas manifestaciones sociales que no tienen francamente ninguna sujeción a la realidad. Es así que nos despedimos por el día de hoy, siempre con nuestro compromiso de rendir y exponer ideas de una manera tal que no se dan en el resto de medios. Y si no lo estamos cumpliendo y logrando, pues el programa estaría de más. No considero que sea así. Evalúen los contenidos de la exposición de hoy y esperen la realización del próximo episodio, el 184 de Libertad Bajo Palabra, en el curso de los siguientes días. Eh, Especialmente el domingo a partir de las 10 de la noche, 10:30 de la noche. Así que nos despedimos por hoy y avanti popolo y pax vobiscum.